Lecturas del segundo domingo de Adviento, domingo 4 de diciembre del 2022. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado. Con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará con la ura de la aspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en tus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en tus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes a una voz alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para la gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios y por su misericordia. Así dice la Escritura: te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él
los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la conversión y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da frutos será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Hoy, segundo domingo de Adviento, las lecturas nos hablan de nuevo de la venida. Nos avisan de que se acerca ese momento que estábamos esperando. Cada vez está más cerca. El Señor está a punto de venir y las Escrituras nos lo dicen, nos lo están avisando. Isaías nos avisa en la primera lectura de cómo será esa venida, de cómo será ese momento del juicio que todos esperamos. Cuando tengamos a Dios delante, ¿cómo será? Nos dice, en pocas palabras, que mirará en lo más profundo de nuestro ser. Le darán igual las apariencias, le dará igual el dinero que tengamos, le dará igual cómo hayamos sido para con la gente. Mirará nuestra alma y ahí no podremos engañarle, porque muchas veces fingimos, damos una apariencia que no tenemos, pero eso Dios lo ve, porque Dios no se fija en esas cosas que nosotros vemos. A Dios le dan igual las apariencias, le dan igual todas esas cosas que para nosotros son vitales. Para Él simplemente son cosas mundanas. Dios ve nuestra alma y ahí no hay manera de ocultarlo. El Evangelio de hoy nos muestra cómo Juan el Bautista nos lo recuerda, casi que nos exige: arrepiéntanse, cambien sus corazones. No habla de apariencias ni de gestos, habla del corazón. Pide insistentemente que los cambiemos. Pero es llamativo porque Juan el Bautista ya lo conocíamos porque él estuvo bautizando. El bautismo quizá es el momento más importante en la vida de un cristiano. Renacemos, nos limpiamos de ese pecado original, prometiendo creer en Dios y renunciar a cualquier pecado, sirviendo fielmente a nuestro Señor. Pero Juan el Bautista nos recuerda insistentemente que renovemos ese compromiso, porque Él nos dice que el siguiente bautismo no será de agua, será con espíritu. No limpiaremos nuestro cuerpo del pecado original, limpiaremos nuestra alma por la gracia del Espíritu Santo, y no será Él quien lo haga, sino Dios. Este es uno de los mensajes más importantes del Evangelio de hoy, porque muchas veces las gentes justas, esos cristianos fieles que
habían permanecido y que permanecen fieles a Dios, fieles a ese mensaje que Jesús nos dejó. Están esperando el momento. Pero hay mucha gente representada en las Escrituras, en las lecturas de hoy, que no cambia, que simplemente se apura y trata de modificar y poner en orden su vida solamente cuando ve que el momento está cerca, como esos escribas y esos fariseos a quien Juan el Bautista llega a insultar, porque se da cuenta que sus gestos no son puros. Actualmente hay mucha gente igual. Piensa, tú que me escuchas, en todas esas personas que no rezan, que no creen en Dios, incluso reniegan de Él, nos insultan o nos critican a los cristianos por estar bien orgullosos de lo que somos. Pero esas mismas personas, cuando tienen un problema, una situación incómoda, o su vida pende de un hilo, son las primeras que juntan las manos, miran al cielo y se ponen a rezar, se ponen a pedirle a Dios que los ayude y que los proteja. Esas son las personas que Juan el Bautista nos presenta hoy en las Escrituras. Esa gente que no se arrepiente, como decíamos, de corazón, no se arrepiente desde lo más profundo de su interior, desde el alma, no. Se arrepiente de apariencias. Son gente que no confían, no creen en la palabra de Dios, pero que llegado el momento, por si acaso, ellos quieren estar prevenidos. Tenemos que tener claro que Juan el Bautista nos dice de nuevo que tenemos que vivir fieles en todo momento, porque la llegada está cerca. Este segundo domingo de Adviento nos demuestra que la llegada de Dios está cada vez más cerca. Y lo que tenemos que hacer es vivir tal y conforme Él nos indicó, seguir a Dios, porque jamás, en ningún momento sabremos cuál es el momento justo en que Dios vendrá a buscarnos. ¿Cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros? Solo Él lo sabe. Dios en todos los cambios de nuestra vida estará presentes, pero nosotros tenemos que estar preparados. Es llamativo cómo en la actualidad, en esta sociedad, se admira la gente cuando vive con muy poco. Todas esas gentes que cubren mínimamente sus necesidades básicas, pero tienen un interior extenso, amplísimo, repleto. Esa gente es igual a Juan el Bautista, ese hombre que con escasa ropa, casi sin alimento, anunciaba la palabra de Dios, anunciaba el Evangelio y atraía a su alrededor a gentes de todos los lugares como un imán. Y las personas confiaban en él simplemente porque era fiel a lo que hacía. Como he dicho muchas veces, era un espejo en el que fijarse. Tenemos que pensar si nosotros tenemos esas necesidades
mínimamente cubiertas, y si todas aquellas que tenemos de más no son simplemente cadenas que nos evitan el poder avanzar en cuanto al mandato y a la palabra de Dios, en conseguir un corazón y un cuerpo puro y libre para seguir a Jesús. El Evangelio de hoy nos ha presentado una figura simple, sencilla, austera, como es la de Juan el Bautista, con un llamamiento imperativo y urgente a la conversión pura desde lo más profundo de nuestro ser. Una conversión porque el Mesías, Dios, está cerca. Ha anunciado que llegará. Y Él sabe que con el bautismo tendremos asegurada la primera parte, pero queda la segunda, ese bautismo con el Espíritu, para configurarnos como figuras de Dios, como gentes de Dios puras, nuevas, hijos queridos. Tenemos que preguntarnos si Juan el Bautista, con el anuncio que nos hace hoy, cerramos los ojos y lo imaginamos diciéndonoslo directamente a cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿tiene Juan un mensaje para mí? Si es cierto que, como él dice, el reino de Dios está cerca, tenemos que pensar qué cambios tengo que hacer ahora mismo, en la vida que llevo, en los actos que hago, las apariencias que trato de tener, qué cambios tendría que hacer yo en mi vida para pertenecer a ese reino. Tenemos que asumir que tenemos muchas faltas. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cuál es el camino para librarnos de todos esos errores, faltas que cometemos a diario, para que nos permita entrar en ese reino que Él nos trae. Porque, como Él nos ha dicho muchas veces, la brillantez y la santidad de Dios quemará toda impureza que exista en cada uno de nosotros. Siempre que nuestra alma y nuestro corazón sea puro para con Él.